Hola a todos, buenas tardes. Los saluda Susana Terrones, encargada del área de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Le doy la bienvenida a este webinar Periodismo Televisivo de estudiante universitario a reportero de un documental a cargo de uno de nuestros egresados, José Miguel Hidalgo Rodríguez, a quien pues le agradecemos desde ya su presencia y el haberse dado este tiempito en medio de su agenda tan recargada de trabajo para estar con nosotros y contarnos su experiencia profesional. Bueno, bienvenido José Miguel. Para conocer un poquito más a José Miguel, pues les cuento que él es licenciado en comunicación por la Universidad de Piura. Se ha desempeñado como reportero y editor en Contacto Tumbes. Ha sido también coordinador de producción en América Noticias en Edición Central. También se ha desempeñado como reportero en el noticiero América Noticias y actualmente es reportero dominical del dominical político Cuarto Poder. Pues tengo también que resaltar que José Miguel pues, es un periodista de investigación con 10 años de experiencia en la plataforma televisiva. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy el pase a José Miguel para que nos cuente un poquito más de esta interesante tarea, ¿no? Y este trabajo, pues, impresionante que realiza cada día. Gracias, José Miguel. Hola Susana, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar con ustedes y con la Universidad de Piura, la Facultad de Comunicación, mi casa, de la cual me he formado y me permitió tener unos 4 años maravillosos. Digo 4 porque en la realidad la carrera es 5 años, pero un año lo hice intercambio y eso también les quiero comentar para que puedan conocer más allá de las aulas y por qué es bueno decidir por la Facultad de Comunicación en la Universidad de Piura. Me dijeron que tengo a personas del otro lado de la pantalla, gente que quiere decidirse por qué estudiar. Es una buena oportunidad conversar con ustedes para que sepan cuál es el futuro de la comunicación, cuál es el futuro del periodismo televisivo, del cual no le estábamos dando tantos años, ¿no? El periodismo escrito. Sin embargo, hoy les quiero un poco abrir esa mirada, darles un panorama general sobre lo que es el periodismo televisivo, qué tan importante es y por qué ahora es trascendente. En un momento como el que estamos viviendo, es tan importante estar informados. De alguna manera, la televisión tiene que aportar a dar esa información necesaria para acabar con los fake news y hablar con ustedes en el momento que deseen interrumpir para que podamos conversar. No sé, Susana, si puedo yo compartir una pantalla antes ya de empezar. Sí, claro, sí puedes, José Miguel. Perfecto. Bueno, voy a compartirles la pantalla porque quiero que vean en este momento. Vamos a compartir. Bien, yo les había preparado de manera general algunos documentos para que podamos ver sobre lo que quiero transmitirles el día de hoy. Principalmente la manera de cómo nosotros podemos comunicar en la televisión. La charla un poco se llama Tengo opción, el periodismo televisivo. Yo quería que un poco entiendan esta pregunta que muchos hacían en la universidad. ¿De verdad yo puedo llegar a ser un reportero de un canal de televisión? ¿Qué tantas posibilidades hay que una persona en Piura llegue a un dominical? Yo soy tu vecino y es una de las preguntas que yo me hacía a menudo, porque desde pequeño me gustaba la televisión. Y siempre me hacía esa pregunta, ¿tengo opción de convertirme en un reportero de un canal de televisión? Y estoy convencidísimo que muchos se harán la misma pregunta cuando postulen a la universidad y quieran de verdad ser periodistas televisivos. Intentemos responder este interrogante. Bueno, lo primero soy yo, ese es mi Twitter, y el código que está allí es el código que yo utilicé en la universidad. Un poco para entender, es ir familiarizándome con ustedes en el aspecto de cómo la vida universitaria termina convirtiéndose en la mejor formación para que tu carrera la puedas desempeñar de la mejor manera. Y lo van a entender solo en la universidad. Y quiero contarles hoy por qué es tan importante. Primero tenemos que entender estos puntos que estoy tratando de mencionar al inicio de la exposición. Para ser reportero de televisión, ¿qué tengo que ver en mí que me convenza de que en realidad puedo llegar a hacerlo? Primero decidan su carrera. Y el quinto de secundaria no es el momento en el que tengan que tomar esa decisión. Pueden hacerlo desde antes. En mi caso, yo desde segundo de secundaria, desde muy pequeño, ya
y estaba convencido de lo que yo quería seguir. Mucho se debe al seguimiento que yo le daba a la profesión de mis padres, por lo cual yo estaba convencido de qué es lo que yo quería estudiar y a qué quería dedicarme. Lo segundo, lean, lean y lean, y lean todo. Esto es clave para que cualquier carrera que ustedes decidan puedan desenvolverse bien, pero en la comunicación y en el periodismo televisivo es clave que lean mucho para que siempre estén al tanto de todo. Ya no hay tiempo para aprender en las prácticas, y esto se lo digo porque tengo experiencia en esto. Tuve la posibilidad de todas mis vacaciones dedicarme siempre a practicar e iba yo a los medios de televisión para practicar allí sin ningún pago en un inicio, luego me daban el sueldo básico, pero eso era clave. Yo de alguna manera buscaba prácticas para poder aprender. Y estamos ahora en un momento, y se lo digo directamente, donde los medios no jalan estudiantes universitarios para enseñarles. Quieren que ya lleguen conociendo al menos lo básico. Y me refiero a temas prácticos y técnicos. Por eso lo que yo les digo es que ya no hay tiempo para aprender en las prácticas. Desde que inicien la universidad, ustedes mismos empiecen a practicar en sus propias computadoras algunos temas técnicos, como son edición, locución. Hay muchas alternativas, pero ya no pueden perder tiempo de esperar hasta el quinto o cuarto año de carrera para recién ir practicando. Desde un inicio es clave. Y esa es la ventaja que ustedes pueden tener ahora. Uno mismo puede aprender la técnica, y se lo digo de verdad, porque estamos en una carrera que es muy práctica en el aspecto de desenvolver en el periodismo televisivo. Es muy práctico, se necesitan muchas cosas técnicas. Por eso es importante que ustedes mismos vayan haciéndolo, para que se equivoquen en la preparación, pero no cuando ya estén en un área profesional, en un medio de comunicación trabajando. Equivóquense en toda la formación, en la universidad, practicando ustedes mismos, para que ya cuando llegue ese momento de trabajar en un medio, demuestren de qué son capaces. No importa la plataforma, hoy en día, televisión no necesariamente significa que tengo que trabajar en un medio grande. Sabemos y somos testigos de que las plataformas han abierto toda esa mirada para que podamos hacer periodismo audiovisual de alguna manera en diferentes plataformas. Y si uno quiere hacerlo, lo puede hacer desde pequeño, lo puede hacer desde que recién está empezando en la carrera, con sus mismos canales de YouTube. Nada lo subestimen, todo empiecen a realizarlo. Es necesario que ustedes valoren estos pequeños trabajos que van teniendo, sean en medios locales, sean en medios nacionales, sean en medios digitales. No tienen ustedes que valorar más porque alguien trabaja en un canal conocido. Todo es importante y todos empezamos aprendiendo. Por eso les recomiendo eso. No importa la plataforma, practiquen, practiquen y practiquen. Otro tema. Si eligen la televisión, bienvenidos al mundo de la imagen y el sonido. Acá no solamente es imagen, sonido, mezcla, ruido, silencio, todo eso es importante y hay que saber apreciarlo. Y en sus clases de cine o apreciación al arte cinematográfico van a empezar a aprender mucho valorar el tema de la imagen y el sonido. Se van a enamorar completamente de la imagen y el sonido y eso les va a permitir contar bellísimas historias o historias muy tristes o historias indignantes, porque la realidad es eso, no solamente felicidad. Y allí es donde van a apreciar cómo contar historias para televisión. Lo último ya es más relacionado al periodismo televisivo. Cuando les digo reúnete con todos, es que en el periodismo, en el cual ahora yo me dedico, es necesario empezar a conseguir fuentes. Y por eso siempre es necesario reunirse con todo el mundo para empezar a escuchar las denuncias que puede venir de algún lado o del otro. Reunirte no está mal. Lo que está mal es no valorar la información que te dan y confirmarla. Por eso es importante que empiecen a reunirse con varias personas para que poco a poco generen fuentes. Ya más adelante les voy a contar a qué me refiero con este punto, porque es una pequeña introducción. Y lo último, recuerden que siempre hay intereses. Venga de donde venga la información, siempre hay intereses. Y eso es lo que ustedes tienen que valorar para saber qué es lo que van a tomar en cuenta y qué no. La información se tiene que dar, pero siempre recuerden que hay una persona interesada en dar o otorgar ese tipo de datos e información que terminan convirtiéndose en una noticia. Vamos ahora a iniciar este punto, por lo que me dijeron que estoy dirigiéndome a muchos alumnos que están decidiéndose qué estudiar. La pregunta es, ¿me conviene estudiar el UDEP? Yo les respondo de dos maneras. ¿Te conviene estudiar sí o sí?
Y mucho mejor el UDEP. ¿Por qué? Tengo la experiencia de haber formado unas muy buenas amistades que me han servido muchísimo y quiero acá graficarlo con algunas imágenes un poco joviales en nuestra adolescencia cuando estudiábamos. Las clases te educan, las amistades crean una familia. Esto es una foto que me tomé en primer año, sin saber que las personas que me están rodeando ahí son amigos. Estoy con profesores y alumnos, pero ahora son personas muy cercanas a mí en el aspecto profesional, que me educaron muy bien y que uno no imagina cómo en el primer año está reunido con personas que en el futuro van a ser grandes profesionales. Todos ellos ejercen ahora mismo la comunicación. El Ego Azul también trabaja en un medio televisivo y son capos de capos en la televisión. Y son personas muy profesionales en ese aspecto. ¿Por qué les digo el UDEP? Porque aunque no lo crean, van a estar rodeados de futuros profesionales capaces de desenvolverse en áreas muy profesionales y además que van a ser referentes en varios lugares. Cuando uno habla que viene de la Universidad de Piura, de la Facultad de Comunicación, es un referente y por eso es importante. Te permiten los intercambios internacionales en el cual también puedes conocer diferentes facetas. Las Olimpiadas se dan cuenta las amistades que crean entre profesores y alumnos y que son importantes. ¿Por qué les muestro esto? Porque aunque no lo crean, eso es lo que más cala y más queda en la facultad. Descuiden que la formación académica es A1, pero el complemento que les he mostrado es importante. Y esas fotos que vieron de los chicos que estaban antes, uno de ellos que soy yo, ahora está allí, trabajando en un dominical. Experiencias que uno no creía, o que la pregunta que yo me hacía en un inicio, ¿seré capaz de trabajar algún día en un medio televisivo? Bueno, ahí están ahora las personas que son mis compañeros. Vamos un poco ahora a hablar sobre qué necesito para ser un reportero dominical. Respondí que creo la interrogante que planteé al inicio. ¿Se puede llegar a ser un reportero de televisión? Sí. Y más aún estudiando en la Facultad de Comunicación. Entonces, ahora, ¿qué tengo que tener como características profesionales para desempeñarme en ese rubro? Lo que les indiqué, tener fuentes. El periodismo televisivo, en un inicio, cuando eres reportero diario, hay una oficina que se llama la Mesa de Informaciones que designa las comisiones. Cuando llegas a un dominical, acá empiezas a tener fuentes. Tú mismo buscas tus noticias, tú mismo propones los temas y tienes que conocer a todo el mundo para que alguna de esas personas te proporcione información necesaria. Toda información que uno, por ejemplo, puede revelar el domingo, eso se revela después de que ha seguido todo un proceso de confirmación, pero además vino de una fuente. Por eso es importante reunirte con muchas personas para que puedas crear toda una fuente de personas que te provean, te den información necesaria, pero que al final tú la vas a contrastar. Repito esto una y otra vez, lean, lean y sigan leyendo, pero eso les va a dar el criterio para investigar. Cuando tú tienes un olfato que define que hay un tema en ese dato que te dieron, ahí empieza tu trabajo. Esa es la característica principal que tiene que tener un periodista de televisión, que tiene que tener olfato para saber qué vale la pena y a raíz de eso impartir con una investigación. Hay que tener pasión por contar historias. Tienes que estar apasionado y de verdad querer tanto la forma de cómo contar una historia. Y en televisión es eso, es como le digo, es casi hacer cine todos los domingos para contar historias que generen sentimientos en el espectador, ya sea odio, alegría, rabia, ya sea cualquier tipo de sentimiento. Lo importante es generarlo. Y lo último, creo yo, es la humildad y la paciencia, porque es una carrera en la cual tienes que estar esperando mucho tiempo para que tengas un buen tema. Y la humildad es importante en todo aspecto, y más aún acá en esta carrera, porque la televisión muchas veces genera que te vuelvas conocido, pero eso no quita que dejes de ser humilde, porque es allí donde tú tienes que ir, justamente a todos los lugares donde la gente lo necesita y escucharlos porque de allí nacen las historias, desde que tú lo escuchas sabes cómo contar unas historias y son unos ejemplos que les quiero dar más adelante. Quiero hacerles una pregunta y si quizás alguno quiere interrumpir o por el chat me podría mencionar, ¿es preferible alguien con formación académica o basta que sepa manejar programas de edición? Y se lo digo porque es muy repetitivo esto. Hay gente que prefiere a alguien que sepa manejar un programa de edición, alguien que sepa grabar bien, que tenga una buena cámara, que su celular sea uno. Y yo les pregunto, ¿eso es lo único necesario ahora en el periodismo televisivo o necesito alguien con formación académica? Hago esta pregunta y quiero autorresponderme con una frase que hoy día escuchaba de un periodista de la CNN justamente en la toma de mando de Biden, el presidente de los Estados Unidos, el actual presidente de los Estados Unidos,
Y él dijo esto, ¿no? La mentira es la mentira, la desinformación es la desinformación. En el debate se dan argumentos, propuestas y se dan opiniones, pero la verdad siempre será una. Y ahí está tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un momento donde la gente opina todo y cree que la opinión es la verdad. Y el periodismo no tiene que decir esta es tu verdad y esa es la verdad del otro y ustedes tomen las decisiones. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es revelar la verdad, decir qué es lo verdadero, dar las posturas, eso sí, pero la mentira es la mentira y si alguien miente, hay que decir que alguien está mintiendo. No es tomar postura, no es tomar el punto de un lado. Cuando alguien está mintiendo hay que demostrarlo y es por allí donde están partiendo los fake news. Y por eso es muy importante que ustedes sepan eso. Darle voz a alguien no significa que estamos expandiendo justamente no es argumento para expandir una mentira o una desinformación. Por eso es importante que sepan, la mentira es la mentira, la desinformación es la desinformación. En los debates, en todo lo que quieran que sea opinable, se puede dar. Pero el trabajo de un periodista y televisivo es contar la verdad con imagen y sonido. La TV es imagen y sonido y quería mostrarles algunos ejemplos. No sin antes saber si es que tienen algún interrogante por el chat en caso lo tengan, quisiera saberlo, porque voy a mostrarles algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho y que quiero darles rapidísimo. Hay un caso acá que quiero mostrarles muy rápido, que es una serie que se llama Newsroom, de Aaron Sorkin, que soy fanático, lo daba en HBO, véanlo lo que pueden. Traté de conseguir ese fragmento en español, no lo encontré, le he puesto un subtítulo, pero este es un ejemplo del cual yo quiero mostrarles cómo se trabaja en televisión. Este es un canal ficticio donde supuestamente ha fallecido una diputada en los Estados Unidos y todos los medios prestigiosos dijeron, ya murió. Todo el mundo ha dado la información por redes, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Y hay un único canal que todavía dice está en sala de operaciones. Y el que están viendo en pantallas es como el dueño del medio, el hijo del dueño, y le reclama al productor periodístico y al conductor, que a la vez es el director de noticias, ¿por qué no dices que murió? Todos los otros medios ya lo dijeron y toda la audiencia se ha ido a los otros medios porque ya dijeron que murió. Y están viendo una diputada que está informando que ha fallecido. Miren cómo trabajan ellos y dicen, nosotros vamos a confirmar eso recién cuando alguien de manera oficial nos lo diga. Porque ahora está de moda ser el primero en decirlo. 2 minutos, veámoslo. Y quiero su opinión al final. I don't have time. Jim, why isn't he called? But Gary, I need him in the hospital. He's there. CNN, MSNBC, and Fox say she's dead. They're all going off the same NPR report. I'm not satisfied. Give a shit if you're satisfied. What the hell is he? Hey! We're going to show you now an interview Gabrielle Giffords gave just last year. This is Congresswoman Giffords. 30 seconds. What's going on? I'll close security. Every second you're not current, 1,000 people are changing the channel to the guy who is. That's the business you're in. MSNBC, Fox, and CNN all say she's dead. Don, tell him. Don. It's a person. A doctor pronounces her dead, not the news. Back in 5, 4. What we know so far is that Congresswoman Gabrielle Giffords and 12 others were shot when a gunman opened fire at a local town hall in Tucson, Arizona. There are 6 Me encanta esta frase y es por eso que se las quería mencionar porque de verdad es un lujo entender este momento cuando le dice un médico es el que recién informa si alguien ha muerto, es una persona. Los periodistas no decidimos en qué momento muere una persona y sin importar todo lo que ya había ocurrido, sin importar el aspecto, por ejemplo, de saber si ya fue declarado muerto o no, eso lo hacen los médicos. De alguna manera nosotros tenemos que informar y eso es algo clave que tenemos que entender en el periodismo. Nosotros no somos para llegar el primero, las redes sociales de alguna manera lo están motivando, pero lo que tenemos que hacer nosotros es dar información real y confirmada. Eso es lo que tenemos que hacer en la televisión. Dice que ya la audiencia estaba por completo en el otro lado, ¿no? Pero no, acá se priorizó la importancia
de decir en qué momento vamos a dar la opinión. Luego se confirmó que en realidad no había fallecido. Y eso es lo que me encanta de esta serie. Es muy, muy buena y se la recomiendo en el momento que ustedes puedan hacerlo. Quiero en lo último pasarles un último video, por favor. Está acá. Ya. Este video es un reportaje que hice recientemente de las protestas. Y, perdón, vamos a ver antes uno de Piura, porque es de lo que más nos acerca. Y vamos a ver un ratito. Acá está. Ok. Este video nos va a mostrar un poco lo importante que era el trabajo de los médicos en Piura cuando empezó todo lo que era COVID. Yo viajé para hacer un reportaje para Cuarto Poder y allí nos dimos cuenta de la realidad caótica, terrible, asfixiante que vivía Piura. Y hay dos momentos claves de este reportaje de 21 minutos que me impactaron. Es este momento cuando ingresa un paciente muy conocido en Sullana y luego la de un médico dentro de la sala UCI. Quiero que veamos este momento. No bajes la guardia nomás, no bajes la guardia. Adelante, con esa fuerza que estamos afuera, esa fuerza quiero que la tengas tú adentro, hermano. Esto está cuidando, míralo, esto está cuidando, ya sabes. Dios está con nosotros, hermano. Dios nos está bendiciendo. ¿Ya? Fuerza nomás. Tranquilo, tranquilo. Es lo que me dice, señor. Tranquilo. Está bien. ¿Qué mensaje? Quiero vivirlo más. Los niños se necesitan. Buen día, hermano. Ya está bien. Fuerza, Gaby. Te va a salir bien, Gaby. El deporte todavía lo quiere, Gaby. Vamos, vamos, Gaby. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Gaby! Nos cuidemos y que Dios nos ayude y que nos dé toda la voluntad para que salga adelante. Va a salir de esta. Gracias. Vamos, Gaby, los calichines todavía te esperan. Aquí, la desesperación no solo la viven los pacientes y familiares. Los médicos ya no saben qué hacer para ganar esta guerra. Mira tu zapato. Sí, así es, pero como te dice, el amor a la profesión, por algo somos paramédicos, ¿no? Y eso es el amor a la profesión. Nosotros no podemos, como te dice, irnos y dejar botando nuestro trabajo laboral. Ahora, es normal ver, por ejemplo, de los pacientes que están acá, muchos de ellos han fallecido, me dicen Es también. una gran pena para nosotros no poder hacer nada. De verdad, es una gran pena para todos nosotros no poder hacer nada porque, como dice, todos tenemos familiares. Detrás de nosotros tenemos nuestra familia y tenemos miedo a exponerlos. Pero aún así nosotros venimos con la bendición de Dios para que todo salga bien y poder hacer lo posible. Ya no hay espacio adentro, ¿no? No hay espacio. Y ahorita el estadio hay pocos también porque no se implementa aún todavía. Lo que antes era el acceso de la ambulancia de emergencia, ahora se ha convertido en la zona COVID del hospital de Sullana, el hospital de salud. Voy a interrumpir esa parte porque, si se dan cuenta, hablé muy poco y el ambiental era lo que te mostraba la realidad de lo que pasaba allí. Era Gary. Lamentablemente, 3 días después de que se publicó ese reportaje, Gary falleció. No soportó, no encontró oxígeno y perdió la vida. Fue terrible, terrible para cuando yo me enteré, porque era un hombre muy querido, deportista, y falleció. 3 días después justamente de la emisión del reportaje. En el minuto 12 de este reportaje, esto también es muy fuerte, quisiera que lo vean. Estoy aquí hablando con el intensivista y nos cuenta que hay una sala donde estaba también una persona con mucho tiempo allí. Y cuando llego con mi camarógrafo me doy cuenta de algo impactante. Vean eso. Segundo a su paciente. No, la saturación no está en 90 porque el CO2 está disminuyendo, ¿no? Al lado de la cama han colocado algunos carteles con buenos deseos. Lo mira, lo consuela. La saturación de oxígeno indica la capacidad pulmonar. Está bajando. El COVID ya está atacando a los más vulnerables. El médico sabe que se aproxima la peor parte de la lucha. Una lucha que también es suya. El paciente
es su padre. Yo soy el subdirector del hospital. Y él es mi padre. ¿Él es tu papá? Así es. Y me toca atender a su propio padre. Estando aquí, viéndolo acá, cómo va su evolución, acompañándolo, ¿no? Porque hay que tener un aspecto como médico y como persona, ¿no? Su padre lleva luchando contra la enfermedad 31 días. No pierde la fe. Sabe que él no lo ve, pero sí lo escucha. Habla el hijo con uniforme de doctor. Te quiero mucho y espero que pronto puedas abrir los ojos. Yo sé que falta poquito para que puedas abrir los ojos. Ya falta poco. Falta poco. Ya sabes lo mucho que te amamos, que queremos. Así que tú eres un hombre fuerte, eres mi líder, eres mi ejemplo. Mi padre en este momento tiene falla renal, lo están realizando, yo soy nefrólogo y yo lo estoy realizando, ¿no? O sea, es algo bastante difícil, ¿no? Nunca pensé en mi vida ponerle un catéter de alto flujo a mi padre para poderlo realizar, no es un catéter que va a la vena yugular, que va al corazón. Y historias como esas las encuentras allí. Es decir, el periodismo televisivo de una manera va preparado para enfrentarse con historias, pero recién uno se da cuenta en el momento y hay que saber reaccionar ante esas situaciones, siempre pensando en cómo contar la historia. Fue un momento donde simplemente fui a otra de las salas y nos dimos cuenta que era importante, que todo el mundo ya sabía que faltaban cosas. ¿De qué me servía volver a decir si le faltan a estos médicos botas, le falta el equipo de protección personal, que es muy importante? Pero de alguna manera la universidad te enseña a que las historias humanas trascienden mucho y es de interés de la gente. Por eso la decisión que tomé de contar esas historias que uno encontraba en ese momento, para que la gente vea más allá y sepamos diferenciarnos de solamente ver ambientales, de hechos que están ocurriendo, pero encontré de alguna manera esperanza en medio de este drama. Y esto son noticias que la gente hasta ya prefería a veces cambiar de canal porque estaba harto de todo esto. Pero cuando encuentras historias como estas, le dan la vuelta a estos hechos y se vuelve algo interesante. Ver un padre atendiendo a su hijo, uno de los deportistas despidiéndose, y al final también hay la historia de las personas que lograron recuperarse en el reportaje. Y eso es mucho de lo que me dio esperanza en Piura, una tierra en la cual yo me formé. Yo soy tu vecino, pero de alguna manera intentaba yo devolverle algo a través de este reportaje. Y para acabar, no sé si tengo tiempo, hay una nota que hice sobre los que se llaman los caminantes. Esta. Cuando empezó la pandemia y empezó todo lo que era la cuarentena, mucha gente regresaba a sus regiones. Y propuse ver el tema de los migrantes. ¿Cómo podía yo englobar este reportaje? Porque ya todas las semanas estaba contando, viendo historias diferentes. Y yo encontré en las zonas alejadas de Huaycán gente que ya volvía, pero gente que no podía regresar a sus regiones porque ni siquiera podían caminar o tenían muy poco. Encontré estas dos historias que voy a colocarles solo un pedacito para que vean por qué el lado humano siempre es lo más importante que se debe contar en un reportaje. Quizás esta imagen explica por qué los mercados están abarrotados todos los días, pues aquí los refrigeradores solo funcionan como repisas para guardar los abarrotes. En medio de su escasez, hay algo que a Don Santos nunca le falta: los libros. ¿Te gusta leer? Ajá, sí. Esos libritos me leían. Lo que encuentras de reciclaje, ¿no? Ajá, hay bonitas cosas hasta que viene, mira. Ahí me entretengo ya, ¿Y qué te gusta leer? ¿Historia del Perú? Ajá, sí, esas cositas. Las épocas de los incas, 14 incas que pasaron, todas esas cositas, para entretenernos con eso. No hay que caminar mucho en Huaycán para encontrar familias de extrema pobreza. Hay necesidad por donde se mire. Irónicamente aquí,
mientras más alto se llegue, se es más pobre. Los vecinos me apoyan. A mí porque ya no trabajo. Mi hija es discapacitada. Ella también se va y ves a buscar el caramelito. Así ella me trae el diario. Ella sí me trae el diario. Pero ahora como está así, no puede salir. Y las vecinas me alcanzan. Arroz, el cosito me apoyan. Zenobia y su hija parecieran ser invisibles. Los datos que manejó el gobierno no las incluyen como beneficiarios del bono 380 ni para las canastas básicas que entrega la municipalidad. 4 maderas y un techo roto es su hogar. Aquí las familias pobres son las que ayudan a las más pobres. De la municipalidad. Y esto fue impactante, ¿verdad? Que es muy fuerte ver estos momentos en los cuales incluyes a personas que no tienen muchas veces voz, personas que pocas veces pueden expresarse, o personas que por primera vez veían un medio de comunicación allí. Y hay una frase que justo escribo yo en mi texto, ¿no? Que mientras más arriba vayas, más pobre eres. Y es mucho de lo que ocurre en las zonas más abandonadas de los conos de Lima, ¿no? De las zonas alejadas al centro. En los cerros, mientras más arriba estás, es que la invasión ha sido por personas con menos recursos económicos. Y se pudieron expresar en este reportaje. Zenobia y el señor que salió antes, este reportaje conmovió mucho a las personas, y más aún del extranjero. Lograron comunicarse conmigo y se pudo conseguir ayuda económica para ellos, y esa es parte de la satisfacción en el trabajo que se hace día a día. Y esto es muy bonito porque era un momento donde no podía depositarle una cuenta, ya que no se podía ir ni a los bancos. Me convertí en especie de intermediario con ellos y se logró dar bastante ayuda a estas personas. Y eso es lo que se consigue, eso es lo que se consigue en el periodismo, que de alguna manera te puedan ver en muchos lugares, pero tienes que aprovechar eso para hacer cosas positivas. Y por eso, de alguna manera les digo que es muy importante, y no lo duden mucho si que quieren hacer periodismo televisivo, hay oportunidad, pero hay oportunidad para quienes quieren hacer bien el trabajo, quienes quieren aportar más allá de lo que tenemos en mente. Por eso les digo que si quieren decidirlo, quieren hacerlo, háganlo. Pero tiene que hacer de una manera donde ustedes vean estos aspectos humanos que siempre van a ser importantes. Quería decirles, por ejemplo, mostrarles, van a identificar claramente quién es esta persona, Rosana Cueva. Tenemos Fernando Díaz, periodismo televisivo en Panamericana, en ATV a Fernando Díaz, Peter Román en América Televisión. Y yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¿Qué tienen en común Rosana Cueva, Fernando Díaz y Peter Román, reporteros muy prestigiosos de televisión? Todos ellos estudiaron en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Rosana Cueva, Fernando Díaz, con una tremenda pluma en el periodismo televisivo. Peter Román, un tipo muy inteligente para el periodismo político. Todos ellos estudiaron en la Facultad de Comunicación. Yo también estudié en la Facultad de Comunicación, y hay muchos más periodistas que también lo han hecho y están no frente a la cámara, sino detrás en las redacciones como directores, y todos ellos son de la facultad. Por eso es clave, importante que lo decidan, se vayan definiendo. Ojalá haya aportado un poquito en esto, es algo reducido el tiempo, pero eso es el mensaje que quiero darles. La televisión es clave, el periodismo es fundamental, y si lo unen para contar historias y hacer investigación y fomentar un buen periodismo, decídanse. Es muy buena opción la Universidad de Piura, la Facultad de Comunicación, por la calidad de sus profesores, la oportunidad de la vida universitaria, también la oportunidad que te dan de irte al extranjero. Yo estudié un año en Chile, en la Universidad de los Andes, donde también, de la misma manera, formé unas amistades que hoy también se dedican a las comunicaciones, son muy importantes ahora, y eso es lo que queda, tomar la decisión y hacer un buen periodismo que se puede conseguir, y son momentos como estos donde se ve qué tan importante ha sido la formación académica y que cada uno busque el tema técnico. Va por allí. Ojalá haya ayudado en algo, y si tienen alguna pregunta, encantado de escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias, José Miguel, por esta interesante exposición que nos ha permitido conocer un poquito más del trabajo que se hace en televisión, ¿no? Y sobre todo, pues, en esa labor impresionante del periodismo televisivo, ¿no? Y cuánta responsabilidad
de saber transmitir la verdad, ¿no? A través de este medio. Algo complicadísimo, pero que es necesario porque tú lo sabes mucho más, ¿no, Susana? Pero hacer periodismo, cuando estás en prensa escrita, hay que redactar, tener todas las pruebas, en radio hay que hablarlo, pero en televisión, si ya es difícil contarlo para prensa escrita o para radio, imagínate estar parado frente a una pantalla, frente a un camarógrafo, en medio de la calle. Hoy en día estamos en una época donde si vas de un lado, te van a gritar en contra de los que apoyan a esta persona, si vas del otro lado, te gritan también del otro, y es una profesión de verdad que uno impresiona y dice, es arriesgado, puede ser hasta un poco peligroso, pero alguien tiene que hacerlo y es necesario cuando lo están desempeñando buenos periodistas que de alguna manera lo tienes como fuente a imitar en un futuro, y eso es lo que está pasando. Ese es el momento clave donde se necesitan muy buenos periodistas para poder desempeñarse en la televisión. Y hoy por hoy en las marchas, hoy por hoy en las campañas, ocurre mucho eso. Necesitamos gente que sepa contarlo y que sepa contarlo bien en la televisión. No sé si entre los participantes hay alguna inquietud que quieran compartir con José Miguel. Estamos abiertos al diálogo. Si hay preguntas, parece que sí. A ver, vamos a ver. Bueno, Lisa Higuera, que es profesora de nuestra facultad, nos escribe desde Colombia, desde donde ahora mismo está. Pues dice, felicitaciones por tu trabajo. Realmente se requiere un enfoque humano en el periodismo desde la investigación. Una consulta y en una línea muy fina entre el periodismo y el sensacionalismo. ¿Cómo podrías describir tus estrategias para hacer periodismo sin ser sensacionalista a través de la televisión? Es clave. Yo creo que el sensacionalismo va en el momento que convierte en algo falso la realidad, porque se escapa de esa esfera justamente. Los límites son esos, cuando es un escándalo o convierte en algo escandaloso la realidad, claramente está yendo al sensacionalismo. Es muy típico del periodismo televisivo y yo diría que más llega a ser la exageración de la verdad. Ese es sensacionalismo, porque cuando llegas a un punto en el cual exageras las cosas para que tu importancia sea más captar la audiencia que contar una historia, es donde parte el sensacionalismo. De alguna manera, no todo lo que nosotros veamos que es algo fuerte es sensacionalismo, es también la realidad. Veamos los temas o los reportajes policiales, por ejemplo. Actualmente hay muchas cámaras de seguridad, hay muchos medios, también se prioriza el tema de las notas policiales y surgen muchos videos en los cuales se ven momentos de robo, momentos de ataque, momentos de asesinatos, por ejemplo. Pero cuando eso ya pasa a la exageración, cuando la nota policial la musicalizas, pese a que tiene un ambiental fuerte, cuando procuras que la acción misma no sea lo principal, sino lo exagerado sea lo primordial, es donde se llega a ese punto. Para mí, particularmente, no está mal cuando utilizas las imágenes de un robo para contar el tema de seguridad, o cuando utilizas, a ver, un hecho reciente donde ha habido algún crimen, o la cámara de seguridad logra captar el momento del crimen. No está mal eso. Lo que está mal es que, por ejemplo, se detúe o se naturalice esa imagen, una repetición constante del momento de la acción donde no respeta la dignidad de la persona. Eso ya pasa el sensacionalismo. Pero vivimos una época donde, que digamos, no es que antes ocurrían menos hechos violentos que ahora. Lo que pasa es que ahora hay más cámaras en todos los lugares y para la televisión eso termina reproduciendo lo que ha ocurrido. Eso ha ocurrido antes, ocurre ahora, pero es necesario contarlo. No hay nada peor que vivir engañados y creer que la realidad de nuestras calles es paz y amor. Es necesario saberlo, pero todas esas notas deben ir complementadas con especialistas contando sobre lo que está ocurriendo o qué maneras puedes aportar para llegar a una solución ante el problema policial que está presentando en el reportaje. Vamos a ver si hay otra pregunta. Hay algo que quería agregar mientras tanto, si alguien se anima a preguntar, que es la importancia que tienen ahora los alumnos de poder formarse de manera virtual ahora, ya sabiendo lo que ocurre en una pandemia. Susana, yo y cualquiera de los compañeros que ha estado con nosotros en las aulas, nunca nos enseñaron cómo afrontar en televisión una pandemia, eso ni se imaginaba, ¿no? Podemos hasta practicar o haber leído a Oriana Fallaci y saber cómo
se va en un tema de guerra, por ejemplo, ¿no? Con las experiencias anteriores que había en conflictos en el Perú, pero nunca se supo cómo trabajar. Por eso hubo muchas fallas, y hay que reconocer eso al inicio de la pandemia con respecto al periodismo. Y muchas críticas, porque cuando uno falla te critican inmediatamente. Entonces, tienen la oportunidad ahora los alumnos de formarse sabiendo que esto también puede ser un escenario que le ocurre en el futuro, y saber cómo reaccionar en momentos como estos, donde estamos invadidos de fake news, y ahora una campaña política en pandemia, algo histórico que debemos evaluarlos, y los que no tengan tema de tesis, háganlo, campañas políticas o la comunicación en campañas con pandemia. Es tan clave esto, saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo hacer una buena campaña, y estos momentos que tienen la oportunidad de vivirlos en la universidad, les va a servir a desempeñarse correctamente y no cometer los errores que muchos cometimos durante los inicios de la pandemia. Aquí hay otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿considera que la sensibilidad es importante en la labor periodística? Clave, Dayana. clave. El momento en que uno deja de ser humano, deja de ser periodista. El momento que pierdes la sensibilidad en este trabajo, no eres periodista porque no sabes qué transmitir, porque no transmites historias humanas. Yo estoy en contra de los que dicen que el periodista tiene que ser ese tipo duro, que no le afecta nada, que acostumbrado a ver hechos negativos todos los días. No, porque en el momento que tú dejas de ser humano, dejas de tener sensibilidad por las personas, en ese momento acabó y dejas de ser periodista porque no estás contando historias que le interesa a la gente. Eres un mero transmisor de datos o eres un tipo que va con su celular y graba por la calle, ¿no? No eres un periodista. Y yo creo que va por allí. La sensibilidad de estas personas apuesta mucho más para que nosotros, en la formación que tengamos, sepamos cómo contar una historia. Y eso solo lo sabe aquellos que tengan sensibilidad. Por eso es clave el factor humano en esta profesión. Desde Facebook, Mela Salazar nos dice, saludos a José Miguel. ¿Cuánto tiempo demora todo el proceso de preparación de un reportaje desde que se determina el tema hasta que sale al aire? Bueno, en el programa lo que nosotros hacemos son los martes reunirnos para evaluar lo que pasó el domingo anterior y la propuesta de temas. Como les decía, a diferencia de prensa diaria, en los dominicales cada reportero propone sus temas y parte de por allí. Uno va con la propuesta de un tema, la evalúa la dirección, te dan el visto bueno, y a partir del martes uno empieza a producir su reportaje, coordinando entrevistas. Cada uno acá lo hace todo. El reportero que hace todo el tema de producción. Horarios, fechas, a quiénes entrevistas, qué necesitas, evalúas cómo va la información, y durante la semana se van teniendo reuniones con la directora, en este caso, para poder decirle cómo estás avanzando y si tu tema da para adelante. Muchas veces va para martes, miércoles, jueves, viernes, y el viernes se te cae el tema. Y hay que empezar de cero, porque si es lo mismo, hay que sacar un reportaje. Hay que sacar un buen reportaje, eso es lo importante. Entonces, dura toda la semana, pero dura toda esa semana la producción, porque para proponer el tema que ya vas el martes, desde semanas anteriores, estás leyendo, reuniéndote con personas para saber qué va, si puede o no tiene valor el reportaje que te están proponiendo. Así que esta es una profesión donde hay que tomar mucho café reuniéndote con personas para poder conseguir historias. Y las historias se consiguen en el momento que menos imaginas. Por eso, no les estoy diciendo que nunca dejan de trabajar, ¿no? Pero hechos que uno piensa que no va a encontrar una historia, termina encontrando un historión, o en sus vacaciones se encuentra un historión, y termina siendo una historia que vas a contar el día domingo. Miguel, ¿por qué razones se te puede caer un proyecto, un reportaje? Por ejemplo, a ver, veamos algo central. Estás con una historia investigando un candidato ahorita y tienes la historia, las pruebas, voy el martes, voy el miércoles, y supongamos que el día viernes el Jurado Nacional de Elecciones falla y dice ya este candidato no va. Se cae la plancha completa que está postulando. No tiene sentido contar la historia de un candidato cuando ya no es candidato. O, por ejemplo, tenías el video de una persona cometiendo algún tipo de delito, vas a confrontar a esa persona, buscas su opinión también respecto a su descargo, y te das cuenta que el video que tenías, que te lo pasó, te proporcionó una fuente, no era de esa fecha, sino era antiguo, o no era tan real. Entonces te das cuenta que tú no puedes publicar algo falso. Y allí recién tú dices, se me cayó el tema, tengo que volver a empezar porque no era tan cierto lo que me habían contado. Entonces, o por ejemplo, no sé, tienes
cuando pasaron los audios de Vizcarra, ¿no? Tenías toda la historia de nuevos audios, y en la actualidad, por ejemplo, como hay mucha información diaria, esto es un dominical, hay que esperar hasta el domingo para sacarla, no sé, el viernes el audio exclusivo que tenías salió publicado en otro medio. Se te cae la nota, y esa es una de las batallas terribles que enfrentan los dominicales. Tu información tiene que ser nueva el domingo, en una época donde cada minuto sacan algo nuevo en Twitter, en el noticiero de la noche, en el noticiero de la mañana, en el noticiero de YouTube, en la encerrona, no sé, en el foco, en cualquier otro medio digital. Entonces es terrible, el periodismo dominical, hay que esperar hasta el domingo para sacar algo nuevo. Tú estás pidiendo, por favor, que no salga hasta el domingo para poder tener algo novedoso, porque de eso se trata, investigación, y que también sea una exclusiva. Entonces, va por allí. Hay varios factores por los cuales se te puede caer el tema. Yo tenía una inquietud, José Miguel. Y ¿hay muchas restricciones ahora para acceder a las fuentes en tiempo de pandemia? Sí, sí. A ver, uno parte primero con los protocolos que tiene el mismo medio, y dos, ya no es tan directo el contacto con las fuentes ni con las personas que vas a entrevistar. Depende mucho de la decisión si acepto o no recibirte, cumpliendo los protocolos. Pero a ver, más restricciones ahora porque tenemos restricciones por la misma declaración de emergencias, ¿no? Acceder a la información del costo, por ejemplo, de las vacunas, que ya está claro que no se va a decir porque es el secreto que se están teniendo entre las negociaciones con Pfizer o con AstraZeneca. O también la información que tú solicitas por transparencia demora mucho más porque existe trabajo remoto en las instituciones públicas, por lo tanto la respuesta no es inmediata. Hay muchas restricciones y eso es perjudicial también para el trabajo. Es comprensible de alguna manera, pero también es perjudicial para tu trabajo. Y dos, que si todo es complicado en el periodismo televisivo siempre va a ser por dos. Porque convencer a una fuente que hable frente a una pantalla, que lo van a reconocer con su rostro, que va a denunciar a alguien por televisión, es muy complicado desde antes. Imagínate ahora, donde hay muchas más restricciones que pueden complicar a la persona. Entonces, sí, definitivamente, es más complicado, pero hay que tratar de solucionar eso, ¿no? Solucionarlo primero con las entrevistas virtuales por Zoom, como lo que estamos haciendo ahora. Lo otro es quedar en un punto abierto para poder entrevistar a esta persona, pero lo más importante siempre va a ser convencerlo. Y eso es la clave de nuestro trabajo, convencer a la persona que se atreva a denunciar a alguien en televisión, dando el rostro, que para mí eso siempre ha sido lo más difícil. Uno de nuestros participantes pregunta, ¿qué se necesita para hacer una buena entrevista? Primero, tener buenas preguntas. Segundo, es que también tengas un entrevistado que sepa hablar. Pero lo tercero, yo creo que lo más clave es ir preparado a una entrevista. No, la persona que puedes entrevistar, sin que lo sepa, te puede dar la mejor pepa, como se llama, o el mejor bye, como se dice en televisión. Para hacer una buena entrevista tienes que ir preparado. Era tremendo, y para mí una de las mejores personas que yo conozco, de mejores reporteros haciendo entrevistas, que hasta ahora están en los medios televisivos, es Anuska Buenaluque, que hace unas entrevistas espectaculares, las que hizo, por ejemplo, con Ana García, las que recientemente hizo con Alarcón, o las que puede hacer con cualquiera de esos entrevistados. Y es una reportera que lee muchísimo, que está al tanto de todo, y eso es lo clave, saber con quién estás hablando, de qué estás hablando, y lo demás yo creo que ya es experiencia. Nos pueden enseñar mucho en clase, pero cuando te aprendes primero con una pregunta suave, luego con una pregunta dura, lo que te dice no el libro, ¿no? Pero cuando estás ahí parado frente, no sé, a una autoridad y te quedas callado, eso te lo da mucho la experiencia. Por eso les digo que es importante practicar desde jóvenes, desde el primer año, no esperar de tus prácticas de cuarto o quinto año, tienen que hacerlo por sí mismos, empezando en cualquier lugar, no subestimen los espacios, no crean que solamente se hace periodismo en Lima, para nada. Lo importante es que lo hagan, lo practiquen, y van por la misma experiencia van a ir aprendiendo. Bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, te agradecemos a José Miguel por haber estado con nosotros para contarnos esta experiencia de su trabajo en la televisión. Bueno, pues te auguramos muchos éxitos, José Miguel, y esperamos tenerte nuevamente con nosotros para que nos sigas compartiendo parte de tu experiencia profesional. Muchas Bien. gracias. Y Susana, un saludo para todos, y muy agradecido de estar con la Facultad de Comunicación.